Entonces, vamos a comenzar. Voy a proyectar mi documento. Eh, Ahí no sé cómo se vea. Se Pero le ve bien, doctor. se debe ver solo la presentación. Entonces aquí, esta es parte de una presentación que elaboré para un curso, ¿no? Y de hecho tomé nota de mi asesor de doctorado y de maestría. Y bueno, algunas cosas son de él, ¿no? Pero vamos a ver esta presentación. Bueno, primero, yo lo que digo, lo que hago cuando doy esta presentación, cuando me invitan a dar una plática, ¿no? De lo que puedo platicarles es de lo que el área en la que yo me especialicé, que fue la optimización de procesos, ¿no? La optimización pues tiene que ver mucho con matemáticas y las mismas técnicas matemáticas para hacer un problema de optimización se pueden aplicar a muchos campos, ¿no? Entonces, normalmente pues yo empiezo la plática así diciendo qué es la ingeniería. Y bueno, dice, la ingeniería es una profesión en la cual el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales obtenido a través del estudio, la experiencia y la práctica se aplica con juicio para desarrollar medios para utilizar de manera económica los materiales y las fuerzas de la naturaleza a beneficio de la especie humana, ¿no? A beneficio del hombre. ¿Ok? ¿Quién forjó quién hizo esta definición? Este sería, dice Accreditation Board for Engineering and Technology, el ABET, que sería el equivalente a un organismo acreditador para universidades que enseñan ingeniería. En México se llama CASEI, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la ingeniería, la profesión en la cual el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales, obtenido a través del estudio, experiencia y práctica, se aplica con juicio para desarrollar medios para utilizar de manera económica materiales y fuerzas de la naturaleza para el beneficio del hombre. Y bueno, normalmente aquí, eh, pues lo siguiente a poner es la traducción, ¿verdad? Eh, entonces, se siguen añadiendo más personas. Vamos a regresar a la presentación. Entonces, fíjense cuáles son las principales responsabilidades de los ingenieros en las industrias, ¿verdad? Normalmente, cuando contratan a un ingeniero, la responsabilidad de ese ingeniero es hacer esto, ¿no? Diseñar y operar procesos industriales y hacer que estos trabajen más rápido, que trabajen mejor, que sean más baratos, que trabajen de manera segura y sean sustentables, ¿no? Que no emitan muchos contaminantes. Y esto se logra, bueno, dando lugar a procesos más competitivos, como haciendo mejora de la rentabilidad, mejora del rendimiento, conservando recursos, materia y energía, previniendo la contaminación y mejorando la seguridad de un proceso. ¿Okay? Esta parte de seguridad es muy importante, ¿verdad? Porque, como no recuerdo si a su grupo le había comentado, les había comentado, eh, si pasa algún accidente en la industria química, la diferencia con otras actividades es que si sucede un accidente, normalmente los efectos o la mortandad pues, es muy alta, ¿no? Entonces hay que cuidar esos aspectos de seguridad. ¿Okay? Los procesos no se dice que sean seguros, porque si yo dijera un proceso es seguro, pues significa que no hay ningún riesgo, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es hacer los procesos más seguros. O sea, no puedo decir nunca que un proceso es seguro o asegurar, decir que no va a pasar nunca ningún accidente, ¿no? Sería el equivalente a eso. Entonces, lo siguiente, pues es lo que les decía al inicio de la clase, que es la optimización, ¿verdad? ¿Qué es el concepto de optimización? Normalmente esto lo asociamos con mejorar algo, ¿verdad? Hacer mejor algo. Entonces, vamos a ver la definición. Bueno, ese es el escudo de la Real Academia de la Lengua, de la RAE. Según la RAE, óptimo es el superlativo de bueno. El superlativo de una palabra pues es la máxima expresión de esa palabra, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir bueno, que algo es bueno, pero si es un poquito mejor que bueno o un poquito más que bueno, pues sería mejor, ¿verdad? O sea, sería bueno
algo es bueno, pero esto es mejor. O sea, significa que en comparación con el anterior hubo un incremento, ¿verdad?, en las características de algo. Entonces, bueno, mejor y óptimo, pues significaría más allá de lo mejor, ¿verdad? Entonces dice sumamente bueno que no puede ser mejor. Entonces, cuando por eso les digo siempre, les recalco, ¿verdad?, un ingeniero que dice, no, pues este es el punto más óptimo, merece ser colgado de las orejas. Esa palabra más óptimo es como si dijéramos el más mejor, ¿no? Es terrible. Entonces, parte de comportarse de manera profesional es expresarse también de la manera correcta, ¿no? Entonces, optimizar es buscar la mejor manera de realizar una actividad. Lo contrario, el antónimo de óptimo sería pésimo, ¿ok? Si yo si dijera malo, peor, esta situación es mala, pero se puede turnar peor y, por ejemplo, podría decir, esto fue pésimo. Entonces es el superlativo de malo, ¿verdad? Bien, continuamos con la presentación, esto ya se los había dicho. En la vida cotidiana nosotros estamos siempre optimizando, ¿no? E incluso en los libros hay una cita importante que dice, pues que desde los romanos en sus templos tenían una inscripción, o han encontrado inscripciones y documentos en donde dice que pues, los romanos ya sabían optimizar, ¿verdad? Tenían una frase que es, entre dos males hay que escoger el menos, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana siempre estamos tratando de optimizar. Por ejemplo, normalmente cuando vamos a clases, si yo quiero ir a clases, eh, tengo diferentes opciones, ¿no? Puedo irme pidiendo red, puedo irme caminando, puedo irme en bici, puedo tomar un taxi, puedo tomar una van, una combi, o puedo comprarme este auto de lujo e ir a la escuela, ¿verdad? Entonces, normalmente estoy escogiendo entre estas opciones. ¿Cuáles son las limitantes? Yo tengo que llegar a checar a las 8, ustedes tienen que llegar a clase a las 7, a las 8. ¿Cuál de estas opciones escogen? Si me voy caminando y está lloviendo, pues voy a llegar hecho sopita, ¿verdad? Si me voy de ride, pues podría ser peligroso, ¿no? Quién sabe si llegue. Si me voy en bici, aquí con la cultura vial, me pueden atropellar. El taxi, pues a lo mejor es una hora complicada y no es tan fácil encontrar un taxi vacío, ¿verdad? Comprarme un auto de lujo para ir a la escuela, pues estaría muy bien, pero mi bolsillo no me lo permite. Entonces, normalmente estamos optimizando, ¿no? Cuando se me hace muy tarde y tengo que hacer un examen, pues a lo mejor tomo taxi o le pido de favor a un amigo, a mi papá, a mamá, que nos lleve a la escuela, ¿verdad? Si tengo tiempo, a lo mejor me voy en bici o me voy en combi. Entonces, normalmente en la vida cotidiana siempre estamos optimizando, siempre estamos tomando la mejor de las opciones entre varias disponibles. ¿Ok? Entonces, y normalmente, ¿qué es lo que optimizamos? Eso, ¿verdad? Eso que se ve ahí. Normalmente siempre vamos a optimizar, siempre muchas de las cosas, en muchas de las cosas lo que estamos buscando es reducir tiempos y reducir costos o tener mejores ganancias, ¿no? Siempre todo está relacionado con esto, ¿no? Y bueno, incluso la sabiduría popular que dice, ¿no? ¿Ya han escuchado una frase? Dicen, el tiempo es oro, ¿verdad? El tiempo es oro, entonces el tiempo, el oro es dinero, entonces el tiempo hay una relación entre estos dos, el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, los problemas de optimización nosotros hemos visto más o menos un poquito de teoría, ¿ok? Los problemas de optimización consisten en cómo tomar la mejor opción entre varias posibles. Lo que yo les decía acá, tengo todas esas opciones, pero yo solo tomo una y la tomo de acuerdo a criterios de tiempo y de acuerdo a criterios de recursos disponibles, ¿no? Entonces, los problemas de optimización siempre consisten en tomar la mejor decisión entre muchas opciones. Y estos problemas pueden ser de diferente naturaleza, ¿no? Por ejemplo, yo puedo diseñar un equipo con el costo mínimo, puedo hacer la operación de un proceso en el punto más rentable, en donde me deje más beneficio económico, puedo escoger la ruta más corta de distribución de un producto entre varios puntos
de producción y de distribución. Esos son problemas de logística. Puedo planificar o planear, por ejemplo, cuál es el mejor lugar para construir una planta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, si yo quisiera vender aceite de coco, ¿verdad? En un lugar desértico, primero la materia prima, ¿de dónde la saco? ¿No? Entonces tendría que ahí los recursos para ir a conseguir las materias primas serían muy caros. ¿Qué pasa? Lo contrario, a lo mejor en Paraíso hay muchas plantas, ahí está la materia prima, pero pues yo lo quiero vender en Ciudad de México, ¿verdad? Porque pues en Paraíso, supongo que, más bien no supongo, es más fácil conseguir aceite de coco, ¿verdad? Entonces, aquí la planificación tiene que ver con escoger el mejor punto para construir una planta. Por ejemplo, si tengo un río contaminado y quisiera bajar la contaminación de ese río, pues yo podría planear dónde poner plantas de tratamiento a lo largo del río para pues ir remediando, hacer una remediación ambiental. Entonces la pregunta sería, ¿dónde construyo? ¿Dónde? ¿A qué altura del río? ¿Verdad? Y por ejemplo, también hasta hay aplicaciones en control de procesos. ¿Ok? Lo que vamos a ver es la acción de control que genera menos varianza de la variable controlada, la que genere menos perturbaciones en la variable controlada, y esa disciplina se llama control óptimo. Los problemas de optimización, como les decía, la teoría es idéntica y la aplicación pues es muy amplia, puede ser muy variada. Por ejemplo, en procesos químicos, que sería nuestra área, en economía, eh, hay problemas en donde entre diferentes opciones para invertir, pues se debe escoger la que más genere rendimiento, ¿no? De acuerdo a antecedentes previos, a datos históricos. En biología, por ejemplo, si yo quiero fabricar un bioreactor, un reactor que produzca alguna sustancia biológica, como por ejemplo, si yo quisiera fabricar insulina, ¿verdad? La insulina se fabrica a partir de una bacteria que está modificada genéticamente. Ese es un modo de producir insulina. Entonces, ¿a qué condiciones debo tener esa bacteria? Por ejemplo, humedad, luz, calor, para que me produzca la máxima cantidad de insulina posible. En electrónica, también, para que no se saturen las redes, yo debo hacer ciertos, o más bien quienes programan cómo funcionan las redes y las computadoras tienen que desarrollar algoritmos para hacer que no se sature un solo canal de comunicación. Entonces, todos estos problemas de optimización tienen características comunes, ¿no? Todos tienen una función objetivo, o sea, algo que quiero optimizar, o sea, algo que quiero maximizar o que quiero minimizar, algo que quiero que sea el rendimiento máximo o quiero que sea mínimo, ¿ok? Todos los problemas de optimización deben tener variables de decisión, ¿ok? Debe haber algo que decida que cambie el efecto. En mi ejemplo de cómo ir a la escuela, ¿cuál sería la variable de decisión? Pues qué transporte tomar, ¿no? O sea, ¿cuál de estos tomo? Esa es la variable de decisión. Y finalmente todos los problemas de optimización también tienen restricciones sobre las variables de decisión. ¿Qué tipo de restricción tengo aquí? Ah, bueno, pues este es gratis, pero la seguridad que tengo al tomar esta opción pues, no es la adecuada. Puedo caminar, es gratis caminar, ¿verdad? Todavía no nos cobran por caminar. Si no tengo bici, pues esto me sale en 3,000 pesos. Esto, un taxi, pues 30, 35, 40, 50, dependiendo del lugar donde viva y la prisa que tenga. Una combi, pues son 10 pesos, 8.50. Y pues comprarme ese carro, pues probablemente sea más de 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces las restricciones son con cuánto dinero cuento para tomar esta decisión. Entonces, los tres criterios comunes son función objetivo, variables de decisión y restricciones. ¿Ok? Luego, fíjense bien, dice en resumen, la optimización es esto también nos debe quedar muy claro, ¿verdad? La optimización es una estrategia que se basa normalmente en matemáticas para tomar la decisión, la mejor decisión entre muchas posibles, ¿ok? Entonces, para eso sirve la optimización, para tomar la mejor decisión
entre muchas posibles, basándonos en las matemáticas o justificando esa toma de decisión en las matemáticas. ¿Ok? Porque yo podría decir, por ejemplo, el problema que les dejé de la cajita, ¿no? Yo puedo doblar las cajitas con diferentes longitudes y hacer 1000 cajitas y ver a cuál de esas tiene el mayor volumen disponible. Entonces, hay dos elementos básicos en un problema de optimización. La función objetivo, que qué es lo que quiero maximizar o minimizar. Puede ser tiempo, dinero, energía, emisiones contaminantes, rendimiento, ganancias, diferentes cosas. Y normalmente voy a tener un modelo. Puedo tener tres tipos de modelos. Un modelo matemático, modelos matemáticos, modelos físicos y modelos conceptuales. Les puedo decir, por ejemplo, que el ejemplo de cómo ir a la escuela, cómo viajar a la escuela, sería un modelo conceptual, ¿ok? Porque no lo tengo descrito en variables matemáticas. El ejemplo de un modelo físico es cuando reproducimos algún experimento, por ejemplo, a escala. Cuando yo hago un reactor de 1 litro y pretendo escalarlo a un reactor de 1000 litros. Ese es un modelo físico, ¿ok? No tengo las matemáticas, no tengo el concepto nada más. Es un modelo físico que yo quiero escalar. A eso se refieren los modelos físicos. Y nosotros nos vamos a centrar en los modelos matemáticos, cómo plantear con matemáticas o cómo describir un proceso. ¿Ok? En ingeniería de procesos o ingeniería química, lo que nosotros hacemos, nuestra área de especialidad, ¿qué es lo que debo hacer para plantear un modelo? Pues aplicar todo lo que he aprendido en la carrera, ¿verdad? Por ejemplo, utilizar balances de masa, utilizar balances de energía, ecuaciones termodinámicas para plantear el equilibrio, para modelar el equilibrio, ecuaciones de diseño, ¿ok? Balances de momentum o de calor, bueno, aquí ya están los de energía y de masa, ¿verdad? Los balances de momentum son los balances de cantidad de movimiento, por ejemplo, para flujo en tuberías. Algunas restricciones particulares del problema, parámetros, por ejemplo, geológicos, parámetros cinéticos, parámetros biológicos también. Entonces lo que voy a hacer es modelar primero mi sistema. A partir de ese modelo voy a optimizar utilizando un algoritmo y a esto se le llama programación matemática y en inglés sería Mathematical Programming, ¿okay? MP. Entonces, la pregunta, ¿verdad? Y esto está claro de acuerdo a lo que les he dicho, ¿cómo tomo decisiones óptimas? Yo puedo tener suficiente experiencia en un proceso y decir, bueno, con base en la experiencia yo puedo decir que en este punto de temperatura y presión se obtiene el máximo rendimiento, ¿no? Por ejemplo, experimentando todas las opciones, pero eso me puede llevar toda una vida, ¿verdad? Por ejemplo, en una fábrica, en un proceso, ¿cómo debería mover las variables para obtener el máximo beneficio o el mínimo, las mínimas emisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, experimentar moviendo todas las variables, pues primero es ineficiente, porque experimentar cuesta, y luego puede ser que después de experimentar nunca llegue a encontrar un punto óptimo, ¿ok? Y lo otro es, y en lo que nos vamos a centrar, analizar el problema, formularlo como un programa matemático, como un problema de matemáticas, ¿ok? Entonces, primero que también debo definir qué cosa es un modelo. Puede ser una abstracción conceptual, física o matemática que representa la realidad, ¿verdad? O representa parcialmente la realidad. Ese es un modelo, algo que me sirve para representar la realidad y puede ser algo conceptual, un modelo físico como un reactor a escala, por ejemplo, un haz de tubos que modele el flujo de fluidos en tuberías, ajá, una columna en la cual yo burbujee aceite para ver a qué velocidad asciende. Entonces esos serían modelos físicos o modelos matemáticos para representar la realidad, ¿verdad? Entonces, yo lo que debo hacer es comprender qué es lo que voy a modelar. Segundo, determinar las relaciones entre las partes. O sea, esto tiene que ver con el diseño de experimentos, tiene que ver con lo que vimos anteriormente. Yo debo tener la suficiente experiencia para determinar qué variables son las que influyen en ese modelo que haga, ¿verdad? Y esto me sirve para predecir efectos de diferente tipo, ¿verdad? De acuerdo al modelo, físicos, económicos, sociales. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a ver es esto.
cómo se trabaja en programación matemática, qué es lo que normalmente se hace en programación matemática. ¿Ok? ¿Qué es lo que normalmente se hace en programación matemática? Primero, analizar el problema o analizar la realidad. ¿Ok? Segunda parte, formularlo en términos matemáticos, formular este problema en términos matemáticos. Esto se lee como minimizar la función j, que depende de las variables x y y. Aquí de una vez les voy a comentar, normalmente en la bibliografía, en artículos y en muchos libros, las variables x son variables continuas y las variables y son variables discretas. Ahorita vamos a ver qué significa discreto. ¿Ok? Este problema de minimización está sujeto a restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad. Así se lee esto, ¿eh? Entonces, una vez que tengo este modelo en términos matemáticos, lo que voy a hacer es normalmente usar algún software, buscar un algoritmo adecuado. Un algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema, y después, ya que resolví el problema, esta es la parte más importante. Si yo no sé hacer esto, todo lo demás no vale la pena. Si yo no sé interpretar y aplicar la solución. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cómo es que analizo el problema y lo formulo en términos matemáticos? Pues aquí es donde pues yo debo conocer todo el proceso, ¿no? Tener experiencia en el proceso, listar todas las variables de interés, utilizar, por ejemplo, balances de masa y de energía para plantear este modelo. Debo determinar qué es lo que quiero optimizar, cuál es el criterio de optimización, ¿ok? Y esto, especificar el criterio de optimización en términos de las variables del problema. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera retomar el viaje, cómo llegar a la escuela, ¿verdad? Pues yo debería tomar en cuenta las variables involucradas. Por ejemplo, yo puedo tener una hora de llegada, yo puedo tener la hora a la cual me estoy desplazando a la escuela. ¿Qué otras variables estarían involucradas? Por ejemplo, la velocidad para caminar, ¿no? ¿A qué velocidad camina una persona? Pues más o menos son 4 kilómetros por hora. En bici, pues puede andar hasta 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora. Las combis y autos pues pueden llegar fácilmente a 60, 70 kilómetros por hora si no hay tráfico, ¿verdad? Entonces, pues eh, todo esto formaría parte de los criterios de optimización. O sea, yo lo que normalmente voy a buscar es disminuir el tiempo de traslado o bien disminuir los costos. Debo especificar las relaciones entre estas variables impuestas. Para nosotros, normalmente los problemas de optimización van a involucrar balances de masa, de energía, leyes físicas, por ejemplo, el equilibrio termodinámico, equilibrio químico, ¿ok? Debo determinar el rango admisible de las variables. Por ejemplo, si yo voy a optimizar un reactor y voy a mover la temperatura para obtener el máximo rendimiento, ¿qué tal si yo encuentro a través de las matemáticas que la temperatura es muy alta, ¿verdad? Y también encuentro en libros de termodinámica y propiedades físicas de las sustancias que a esa temperatura existe la autoignición o la descomposición. Entonces ahí mi problema estaría limitado. Entonces acá yo pondría que la temperatura no puede sobrepasar las temperaturas de autoignición porque se vuelve un proceso inseguro, o las temperaturas de descomposición de las sustancias. Debo identificar esto, los grados de libertad respecto a los cuales optimizar. Ya sé que ustedes están tramados con los grados de libertad, como otros semestres lo han estado, porque se menciona en las materias de simulación, en las materias de optimización, en álgebra lineal. Ustedes deben ver esto de grados de libertad. O sea, y es más, ni se toma, en verdad es nuestra chamba. Entonces, una vez que tengo todo eso, formulo el problema de esta manera: minimizar la función j, que depende de variables continuas y variables discretas, sujeta a restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad. Debo formular el problema en términos de uno de los tipos de optimización conocidos. Como les decía, el área de optimización y las matemáticas para hacer optimización siguen siendo un área abierta para investigación. O sea, se siguen desarrollando algoritmos, se siguen desarrollando técnicas para simplificar problemas, y sigue siendo un área abierta en la cual existe mucha investigación en las matemáticas para resolver estos problemas.
¿ok? Tenemos que aplicar algún algoritmo adecuado usando un software de optimización. Ahorita, lo que hemos visto de algoritmos, por ejemplo, ¿qué problemas hemos visto? Hemos visto optimización de una sola variable, utilizando el método de Newton, el método de Quasi-Newton, el método de derivadas por diferencias finitas, podemos ver el método de la secante, para una sola variable. Para varias variables, solo vimos los métodos, mencionamos los métodos de rejilla, vimos el método de descenso más pronunciado y vimos el método de Newton multivariable, ¿no? Estos son algoritmos de optimización que normalmente, como lo vimos, pues hacer a mano un problema de estos era difícil, es difícil, ¿no? Es tardado. ¿Ok? Finalmente, cuando resuelvo el problema, debo analizar la solución, estudiar la sensibilidad de las soluciones, es decir, qué tanto cambia si yo muevo una variable. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo muevo los parámetros del problema? ¿La solución sigue siendo válida? Eso es lo que debo interpretar y aplicar de la solución. Entonces, el análisis de grados de libertad, ya se lo saben, es igual a la diferencia entre número de variables y número de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, si los grados de libertad son iguales a 0, y esto es lo que busco en simulación, el sistema tiene una única solución. En optimización yo busco que los grados de libertad sean mayores que 1, o sea, que yo tenga más variables que ecuaciones. Si yo tengo más ecuaciones que variables, el problema está sobreespecificado. Esto normalmente significa que nuestro modelo lo estamos modelando de manera incorrecta. ¿Okay? Esto ya les debe quedar claro, ya lo hemos mencionado. Mencionamos por qué, por ejemplo, esto, ¿ah? Aquí hay algo importante que quería mencionarles. ¿Qué significaba esto? Ok, para que vean qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros especificamos un problema de optimización? ¿Ok? Fíjense, tenemos dos ecuaciones, si tenemos dos ecuaciones, x1 más x2 tiene que ser igual a 2, x1 es igual a 3x2. Estas son dos ecuaciones, tengo dos variables, x1 y x2. Aquí hay algo bien importante que les debe quedar claro. Las desigualdades, o sea, aquí yo estoy diciendo x1 y x2 tienen que ser mayores que 0. Las desigualdades no cuentan como ecuación. Se llama ecuación a todo aquello que tenga el signo o el símbolo de igual. ¿Ok? Las desigualdades no cuentan como ecuación, por lo tanto, este problema tendría dos variables y dos ecuaciones. Entonces, aquí voy a salir de la presentación un momentito y les voy a mostrar, voy a compartir mi escritorio. Déjenme ver. Escritorio, voy a compartir mi escritorio para que veamos este problema en particular, o sea, qué es lo que obtenemos, qué es lo que estamos haciendo cuando resolvemos un problema que tiene dos variables y dos ecuaciones. Piensen como que x1 es igual a y y x2 es igual a x, ¿no? O sea, aquí voy a poner esto, miren, x1 es igual, a ver si me deja graficarlo. x1 es igual, si me dejo graficarlo, a 2 menos x2. ¿Ok? 2 menos x, así lo voy a dejar. x1 es igual a 2 menos x, o sea, este lo estoy pasando al lado derecho restando. Esa sería mi primera ecuación. Y la segunda ecuación que pongo va a ser x1 es igual a 3 por x, o sea, donde x es la x2. Fíjense esto que me grafica, ¿verdad? Esta es la ecuación en verde, o esta que tiene el punto verde es la primera ecuación. La segunda ecuación es representada por la línea azul, pero aquí déjenme ver, algo está mal. x1, aquí voy a graficarlo diferente. Le voy a poner y es igual a 2x, y aquí también le voy a poner que, como estoy haciendo esto diferente, y es igual a 3 por x. Esa sí es la solución.
Esta es la segunda gráfica, ¿no? Color verde la primera, color azul. Entonces, cuando yo hago este problema, cuando yo resuelvo un problema de álgebra lineal, si nada más son dos dimensiones, lo que estoy encontrando es el punto de intersección, este punto de intersección, el punto en el cual, los valores de X y los valores de Y para dos ecuaciones o para dos líneas corresponden. Si fueran tres dimensiones, estas no serían líneas, serían planos. Y de todos modos, la solución sería un punto único en el cual las coordenadas que están sobre los tres planos, o, bueno, sí, sobre tres planos, porque si tengo tres variables, al menos necesito tres planos. Estaría encontrando las coordenadas en las cuales los puntos de los tres planos son idénticos, ¿verdad? Ahora bien, aquí vemos en la presentación que este problema tiene una solución única, que dice que x1 es igual a 1.5, x1 es y, yo estoy graficando y contra x, y x2 es igual a 0.5, ¿no? O sea, yo tengo acá, esta es la solución, esa es la intersección, ¿ok? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, cuando los grados de libertad son mayores que 0. Aquí voy a quitar esta ecuación. Estoy quitando esta ecuación x1 igual a 3x2. Entonces, solo voy a graficar esta, ¿verdad? Lo único que tengo de opciones, de valores, o lo que estoy viendo que se grafica es esto. ¿Ok? Lo que me dice es x1 tiene que ser, o y, tiene que ser mayor que 0. O sea, todos los valores que estén desde el origen hacia arriba son válidos. X2 tiene que ser mayor que 0. Todos los valores que estén del origen a la derecha son válidos. ¿Cuántas combinaciones hay de estos puntos que satisfacen esta ecuación? Veamos, ¿verdad? 0 de x1, perdón, 2 de x1, 0 de x2. 1.5 de x1, 0.5 de x2. 1 de x1, 1 de x2, o sea, todas estas combinaciones de valores, todos los puntos que estén, ¿cuántos puntos hay sobre esta línea? Hay una infinidad de puntos, ¿ok? Entonces, este problema tiene infinitas soluciones y esto es lo que yo busco en un problema de optimización, que entre todas estas soluciones yo pueda, obtener una que sea la óptima. Entonces, cuando yo especifico una ecuación diferente, por ejemplo, cuando yo sobreespecifico un problema, que pongo tres ecuaciones, ¿verdad? Aquí tengo tres ecuaciones, la última ecuación que voy a añadir, tres ecuaciones, y tengo dos variables nada más, el problema está sobreespecificado. Gráficamente, ¿qué es lo que pasa? Gráficamente pasa esto, ¿verdad? Voy a tener valores de x y valores de y que satisfacen simultáneamente dos de las ecuaciones, pero no las tres al mismo tiempo. O sea, en este punto, ese punto es solución para estas dos ecuaciones en azul. Este punto es solución para estas dos ecuaciones. Este punto es solución para la primera ecuación y la tercera, pero nunca hay un valor que satisfaga simultáneamente las tres ecuaciones, ¿ok? Voy a partir esta clase hasta aquí, vamos a entrar a la segunda sesión, ¿ok?